La fe es uno de los regalos más poderosos que el Señor ha puesto en nuestras vidas. No es simplemente una idea bonita ni un sentimiento pasajero, sino una fuerza sobrenatural capaz de mover montañas, de abrir caminos donde parecía no haber salida y de sostenernos cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse. Las Escrituras nos recuerdan una y otra vez que sin fe es imposible agradar a Dios y que mediante ella alcanzamos triunfos que humanamente jamás podríamos lograr. No la fe en ti mismo ni en las circunstancias, sino la fe en un Dios que nunca falla, que jamás miente y que tiene planes de bienestar para tu vida. Y es aquí donde quiero que prestes especial atención, porque este mensaje no es solo teoría, es una invitación a descubrir que la fe no es un recurso lejano, sino una herramienta viva, un poder sobrenatural que puedes activar hoy mismo en tu existencia. Lo que estás a punto de escuchar puede ser la clave para transformar tu manera de ver la realidad. Porque la fe es lo que convierte lo invisible en visible y lo imposible en alcanzable. Antes de seguir, quiero pedirte algo muy sencillo, pero de gran impacto. Si este contenido resuena contigo, dale like, coméntalo y compártelo. Hacerlo ayuda a que la plataforma lo recomiende a más personas que lo necesitan y que quizá no tienen otro espacio donde encontrarse con Dios. Al hacerlo, estarías aportando muchísimo y sería una gran bendición. Además, te propongo que escribas en los comentarios esta frase breve: camino por fe. De esa manera, no solo estarás afirmando una verdad poderosa sobre tu vida, sino también animando a otros que leerán tu comentario. Parte 1. La fe como certeza de lo que no se ve. Cuando hablamos del poder sobrenatural de la fe, lo primero que necesitamos entender es qué significa realmente tener fe según la Biblia. En Hebreos capítulo 11, versículo 1, hallamos una de las definiciones más claras y profundas. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta frase no es simplemente poesía espiritual, sino un principio que transforma la manera en la que entendemos la vida y los desafíos. ¿Qué significa esto en palabras sencillas? Que la fe es la capacidad de estar completamente convencidos de algo que aún no ha sucedido, de creer con tal firmeza en lo que Dios ha prometido que actuamos como si ya fuera una realidad, aunque nuestros ojos todavía no lo puedan ver. No se trata de un optimismo ingenuo, ni de desear con fuerza que las cosas cambien. Se trata de confiar en que Dios tiene el control aun cuando nuestros sentidos digan lo contrario. Piénsalo por un momento. En la vida, la mayoría de las personas creen solo en lo que pueden tocar, ver o comprobar. Si no lo tienen delante, lo descartan. Pero la fe nos lleva a un nivel más elevado porque nos conecta directamente con lo invisible, con lo eterno, con las promesas de Dios. La fe no se apoya en las pruebas humanas, se apoya en la palabra firme de aquel que nunca miente. Y aquí está lo más interesante. Cuando ejercemos la fe, estamos entrando en un terreno sobrenatural. Lo que para otros parece imposible, para nosotros se convierte en posible. Por ejemplo, cuando alguien atraviesa una enfermedad y el diagnóstico médico dice que no hay esperanza, la fe abre un camino para creer en la sanidad. Cuando alguien enfrenta una crisis económica y no hay salida aparente, la fe lo lleva a confiar en que Dios proveerá. Cuando una familia está rota y parece que no hay solución, la fe permite esperar una restauración que solo el poder divino puede lograr. Podría parecer irracional, pero lo cierto es que la fe no se trata de lógica humana, sino de una confianza sobrenatural en el carácter de Dios. Y es aquí donde muchos tropiezan porque esperan ver para creer, cuando la fe nos enseña que debemos creer para ver. Jesús mismo lo dijo en Juan, capítulo 11, versículo 40. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Observa que no dijo, si ves creerás, sino si crees verás. La fe antecede a la visión. Imagina esto, un agricultor que siembra una semilla, no ve la planta al momento de sembrarla. No escucha que la tierra le hable, ni siente de inmediato el fruto en sus manos.
pero sabe que la semilla germinará. Esa es la imagen perfecta de la fe: actuar, esperar y confiar en lo que no se ve aún, pero que se sabe con certeza que ocurrirá. Asimismo funciona la fe en la vida espiritual. Sembramos obediencia, sembramos oración, sembramos confianza, y aunque no lo veamos en el momento, sabemos que en el tiempo de Dios dará fruto. Querido amigo, aquí hay una clave poderosa que no debes olvidar. La fe no depende de tus emociones. Habrá días en los que te sientas fuerte y lleno de ánimo, y otros en los que la tristeza o el cansancio quieran dominar tu corazón. Pero la fe no se mide por cómo te sientes, sino por a quién decides creerle. Y si le crees a Dios, entonces tu fe tiene una base sólida, inquebrantable, porque Él nunca falla. La fe entonces es más que un concepto espiritual, es un estilo de vida. El apóstol Pablo lo expresó claramente en Romanos, capítulo 1, versículo 17. El justo por la fe vivirá. Esto significa que no es algo que activamos solo cuando estamos en problemas, sino la manera en la que caminamos cada día. Vivir por fe es despertar cada mañana confiando en que Dios abrirá las puertas correctas, proveerá lo necesario y nos dará la fuerza para enfrentar lo que venga. Ahora bien, quizás te preguntes, ¿cómo puedo tener esa certeza en medio de tantas dudas, en medio de un mundo que todo el tiempo me pide pruebas? La respuesta es sencilla, aunque desafiante: alimentando tu fe. La fe no crece de la nada, se fortalece escuchando y creyendo la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17 lo dice así: la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Esto quiere decir que mientras más expongas tu corazón a las promesas divinas, más crecerá tu confianza en lo que Él puede hacer. Querido amigo, la fe es el puente que une lo que Dios ya ha declarado con lo que tú estás esperando. Sin ese puente te quedas atrapado en la orilla de la incertidumbre, pero con la fe puedes caminar hacia el cumplimiento de cada promesa, aunque todavía no veas nada al otro lado. Esa es la grandeza de la fe: creer en la oscuridad con la misma convicción con la que creerías bajo la luz del día. Y aquí quiero dejarte una imagen para que la guardes en tu corazón. La fe es como la llave de una puerta cerrada. Sin la llave puedes mirar la puerta todo lo que quieras, empujarla, golpearla y seguirá cerrada. Pero cuando tienes la fe, esa llave abre lo que parecía imposible de abrir. La fe no crea las promesas. Las promesas ya existen porque Dios las declaró. Lo que hace la fe es abrirnos el acceso a ellas. Parte 2. La fe como poder que activa lo imposible. Hasta ahora hemos entendido que la fe es certeza y convicción. Pero hay algo aún más profundo. La fe es el poder que activa lo imposible en la vida del creyente. No es una fe vacía ni un pensamiento positivo, sino un poder sobrenatural que se manifiesta cuando confiamos en lo que Dios ha dicho. En el Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 20, Jesús pronunció una enseñanza que ha marcado a generaciones. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Esta afirmación no es simbólica solamente, es una declaración de que la fe conecta al ser humano con el poder divino, un poder capaz de mover lo inamovible. Detente un momento y piensa en esa imagen. Un grano de mostaza es diminuto, casi insignificante. Y sin embargo, Jesús dice que una fe de ese tamaño puede mover montañas. Eso significa que la fe no necesita ser gigantesca para producir resultados. Lo que necesita es ser genuina, auténtica y puesta en la persona correcta, en Dios. Una fe pequeña pero verdadera es más poderosa que una fe grande depositada en cosas equivocadas. Cuando ejercitamos la fe, entramos en un terreno que trasciende la lógica humana. Allí no importan las estadísticas, no importan los diagnósticos,
No importa la opinión de la mayoría. La fe nos recuerda que Dios no está limitado por las leyes humanas ni por las circunstancias, porque para Él no hay nada imposible. Un ejemplo claro lo encontramos en la historia de Abraham. Romanos capítulo 4 nos dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Es decir, cuando ya no había ninguna razón lógica para esperar, él decidió seguir creyendo. Su cuerpo ya estaba envejecido. Sara no podía tener hijos y todo lo natural indicaba que la promesa era imposible. Sin embargo, la fe lo sostuvo y llegó a ser padre de multitudes, tal como Dios le había dicho. Esa misma fe, querido amigo, es la que hoy Dios quiere despertar en tu corazón. Una fe que no depende de lo que ves, sino de lo que Él ha prometido. Una fe que no se rinde ante las montañas, sino que las enfrenta con la certeza de que van a moverse. Una fe que te levanta en medio de la tormenta y te recuerda que aunque los vientos soplen, tu vida está segura en las manos de Dios. Y aquí hay algo clave. La fe no solo abre la puerta a milagros visibles, sino que también transforma el interior. Muchas veces el mayor milagro no es la sanidad física o la provisión económica, sino la paz sobrenatural que llena tu corazón en medio de la prueba. Esa paz que no puedes explicar, pero que te sostiene, es fruto de la fe. Jesús dijo en Juan, capítulo 14, versículo 27, «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da». Esa paz es un regalo que solo llega a quienes creen. Podría decirse que la fe es la atmósfera en la que Dios se mueve. Cuando creemos, le damos espacio a lo sobrenatural para manifestarse. Cuando dudamos, levantamos muros que nos impiden ver la gloria de Dios. Por eso Jesús reprendía constantemente la incredulidad de sus discípulos y los animaba a creer. Porque la incredulidad nos roba bendiciones, pero la fe nos abre a lo extraordinario. Querido amigo, quizá hoy enfrentas tu propia montaña. Puede ser un problema familiar, una deuda que no sabes cómo pagar, una enfermedad que los médicos no logran controlar, o incluso un sentimiento de vacío en tu interior. Quiero recordarte que la fe es ese poder que puede cambiar el rumbo de tu historia. La fe no ignora la realidad, pero tampoco se rinde ante ella. La fe mira la realidad y dice, sé que esto parece imposible, pero confío en un Dios que tiene la última palabra. Y aquí está otro punto esencial. La fe se expresa en acciones. No es solo pensar o decir que creemos, es vivir de acuerdo a esa confianza. Santiago capítulo 2, versículo 17, lo expresa así. La fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Qué significa esto? Que la fe verdadera nos mueve a actuar. Si creemos que Dios abrirá una puerta, nos preparamos para caminar por ella. Si creemos que Dios proveerá, vivimos con la confianza de que nada nos faltará. Si creemos que Dios sanará, comenzamos a declarar salud en nuestro interior. La fe entonces no es pasividad, es acción. Es esperar confiando, pero también actuar coherentemente con esa esperanza. Abraham creyó y aún en su vejez siguió caminando hacia la promesa. Moisés creyó y levantó su vara frente al Mar Rojo. Josué creyó y marchó alrededor de Jericó. La fe se traduce en pasos concretos que demuestran en quién hemos puesto nuestra confianza. Querido amigo, la fe es el poder que activa lo imposible, pero también es el poder que transforma lo cotidiano, porque no solo se trata de ver milagros extraordinarios, sino de vivir cada día con la convicción de que Dios está obrando, incluso en lo más sencillo. Y cuando vivimos así, todo cambia. Ya no caminamos con miedo, sino con esperanza. Ya no vivimos con ansiedad, sino con paz. Ya no nos sentimos derrotados, sino más que vencedores por medio de Cristo. Parte 3. La fe como escudo contra el miedo y la duda. Hasta ahora hemos visto que la fe es certeza y que también es el poder que activa lo imposible. Pero hay otra faceta igualmente crucial. La fe es un escudo. La Biblia nos enseña en Efesios capítulo 6, versículo 16, sobre todo,
tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Aquí el apóstol Pablo nos da una imagen muy clara. La vida cristiana es una batalla y en medio de esa batalla la fe se convierte en nuestra protección principal. ¿Qué significa que la fe sea un escudo? Significa que cuando el enemigo lanza pensamientos de duda, temor, desesperanza o mentira, la fe los detiene antes de que penetren en el corazón. Un escudo no impide que las flechas se lancen, pero sí impide que te alcancen. Eso es exactamente lo que hace la fe en la vida de un creyente. Vivimos en un mundo lleno de voces que nos dicen que no podemos, que no vale la pena intentarlo, que las promesas de Dios son inalcanzables, que los problemas nos van a vencer. Esos son dardos de fuego que buscan debilitarte, pero cuando levantas el escudo de la fe, esos dardos se apagan. La fe te recuerda que aunque la circunstancia sea difícil, Dios sigue siendo fiel. La fe silencia la mentira del enemigo y reafirma en tu corazón la verdad de la palabra de Dios. Querido amigo, piensa en esto. ¿Cuántas veces el miedo ha intentado paralizarte? El miedo a fracasar, el miedo a no tener suficiente, el miedo a perder a alguien, el miedo al futuro. El miedo es una de las armas favoritas del enemigo, porque cuando logra sembrarlo en el corazón, nos roba la fuerza para avanzar. Pero aquí entra el poder de la fe. Cuando crees en Dios, el miedo pierde su dominio sobre ti. Un ejemplo claro lo encontramos en la historia de David frente a Goliat. Mientras todo el ejército de Israel estaba paralizado por el miedo, David levantó un escudo invisible, el escudo de la fe. Él no confió en sus propias fuerzas ni en su experiencia como guerrero, porque en realidad no la tenía. Confió en el poder de Dios. Su fe lo hizo enfrentarse a un gigante que parecía invencible, y gracias a esa fe, gigante cayó. Eso es lo que hace la fe. Derriba gigantes internos y externos. Los gigantes del miedo, de la duda, de la inseguridad, de la tristeza. La fe no elimina la batalla, pero te da la victoria en ella. Por eso es vital levantar ese escudo cada día. No basta con tener fe guardada en el corazón. Hay que usarla activamente para proteger la mente y el espíritu de los ataques constantes que enfrentamos. Y aquí es importante entender que la fe no solo protege de lo externo, también protege de lo interno. Muchas veces no es el enemigo quien lanza dardos, sino nuestros propios pensamientos negativos. Esa voz interna que dice que no eres capaz, que no mereces la bendición, que nunca vas a cambiar. Son pensamientos que hieren más que cualquier ataque externo, porque nacen en tu interior. Pero la fe también es escudo contra esas voces. La fe te recuerda que no se trata de lo que tú puedes lograr, sino de lo que Dios puede hacer en ti y a través de ti. La fe entonces actúa como un muro de protección alrededor de tu corazón. Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Nos dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz se activa a través de la fe. Cuando crees, permites que Dios te cubra con su paz, y entonces ninguna mentira ni temor logra penetrar en ti. Querido amigo, es posible que en este momento sientas que estás en medio de una batalla intensa. Quizá los problemas económicos son un dardo que te quema por dentro. Quizá la soledad o la ansiedad son flechas que buscan debilitarte. Quizá las malas noticias de este mundo, que parecen interminables, son como un ejército de gigantes avanzando hacia ti. Pero escucha esto. El escudo de la fe es más grande que cualquier ataque. Levántalo. Confía en que Dios pelea contigo y por ti, y verás cómo los dardos se apagan uno por uno. Y aquí quiero que guardes una imagen poderosa. Un soldado romano no llevaba el escudo solo para cubrirse a sí mismo, sino que podía unirlo con los escudos de otros soldados, formando una muralla impenetrable. Así también funciona la fe en comunidad. Tu fe se fortalece cuando te unes con otros creyentes, cuando compartes la palabra, cuando oras junto a alguien más.
porque entonces ya no solo estás protegido tú, sino que juntos forman un muro que el enemigo no puede atravesar. Por eso, querido amigo, nunca subestimes el poder de tu fe como escudo. Tal vez pienses que tu fe es pequeña, que apenas te alcanza para seguir adelante, pero incluso esa fe pequeña es suficiente para detener los ataques más fuertes. Lo importante no es el tamaño de tu fe, sino la grandeza de aquel en quien has puesto tu confianza. En resumen, la fe es el escudo que apaga los dardos del enemigo, que silencia la voz del miedo, que protege tu mente de la duda y tu corazón de la desesperanza. La fe no solo te da acceso a las promesas de Dios, también te guarda mientras esperas su cumplimiento. Y eso, querido amigo, es un poder sobrenatural que transforma cada día de tu vida. Parte 4. La fe como camino hacia la provisión sobrenatural. Hasta aquí hemos visto cómo la fe es certeza, cómo activa lo imposible y cómo se convierte en un escudo contra el miedo y la duda. Ahora, quiero llevarte a otra dimensión. La fe como camino que abre provisión sobrenatural en medio de la necesidad. La Biblia está llena de ejemplos donde la fe, pero Elías, guiado por Dios, le pidió que primero le preparara un poco de pan a él y le aseguró que su harina y su aceite no se acabarían hasta que volviera la lluvia sobre la tierra. Querido amigo, humanamente eso era absurdo. ¿Cómo compartir lo poco que le quedaba con un extraño? Pero aquella mujer dio un paso de fe y por causa de esa fe vivió un milagro de provisión. La Biblia dice que ni la harina de la tinaja ni el aceite de la vasija escasearon durante todo ese tiempo. Lo que parecía insuficiente en las manos de Dios se volvió abundante. Aquí hay una verdad poderosa. La fe abre la puerta para que lo limitado se convierta en ilimitado. Cuando creemos, entregamos lo poco que tenemos y confiamos en que Dios lo multiplicará. No es una fe basada en cálculos humanos, sino una fe que descansa en la fidelidad de Dios, quien siempre cumple lo que promete. Piensa en el milagro de los 5 panes y los 2 peces en los evangelios. 5 panes y 2 peces para alimentar a una multitud de miles parecía ridículo. Pero cuando fueron puestos en las manos de Jesús, no solo alcanzaron, sino que sobraron 12 canastas llenas. Ese es el poder de la fe, tomar lo insuficiente y convertirlo en sobreabundancia. Querido amigo, la fe no significa que ignores tus necesidades, sino que las pongas en manos de Dios, confiando en que Él tiene la provisión. Es mirar tu situación actual, por difícil que parezca, y declarar con confianza: sé que mi Dios suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria. Cuando haces eso, abres la puerta a lo sobrenatural. Y quiero que notes algo importante. La fe no es pasiva. Aquella viuda de Sarepta tuvo que actuar. Tuvo que creer y dar lo poco que tenía. El muchacho que tenía los 5 panes y los 2 peces tuvo que entregarlos. Así funciona la fe. No se queda solo en palabras. Da pasos concretos que demuestran confianza. Lo mismo ocurrió con el pueblo de Israel en el desierto. Ellos necesitaban alimento y Dios envió maná del cielo. Necesitaban agua y Dios hizo brotar agua de la roca. La provisión vino porque había una dependencia total en Dios. No había supermercados, no había pozos, no había graneros, solo había fe. Y esa fe permitió que vivieran día tras día de lo sobrenatural. Aquí hay un principio que quiero que grabes en tu corazón. La fe te sostiene en el desierto. Tal vez en este momento estés en un tiempo en el que sientes que todo se está acabando, que tus fuerzas, tus recursos o tus oportunidades son limitados. Pero ahí es donde la fe se vuelve más necesaria, porque es en la escasez donde se manifiesta la abundancia de Dios. Querido amigo, la fe es la llave que abre el almacén celestial. Cuando confías en Dios, no hay situación que pueda dejarte vacío. Y no se trata solo de recursos materiales,
también se trata de provisión espiritual. Cuando te sientes seco por dentro, sin ganas de seguir adelante, la fe te recuerda que de su interior correrán ríos de agua viva. Esa es provisión espiritual. Cuando piensas que no puedes perdonar, la fe te da gracia para hacerlo. Cuando sientes que ya no puedes amar más, la fe te llena con el amor de Dios para seguir amando. Y hay algo más que debemos comprender. La fe no solo te conecta con la provisión, sino que también cambia tu mentalidad frente a la escasez. Sin fe, todo lo que miras es lo que falta. Con fe comienzas a mirar lo que tienes como suficiente en las manos de Dios. Sin fe te desesperas por lo que no hay. Con fe te llenas de gratitud por lo que ya está presente y esperas con esperanza lo que vendrá. La fe transforma la escasez en oportunidad. La viuda de Sarepta vio la posibilidad de morir, pero la fe le mostró la oportunidad de un milagro. El joven con los 5 panes y los 2 peces pudo haberse quedado con su comida, pero la fe le mostró la oportunidad de ser parte de un milagro que impactaría a miles. El pueblo de Israel pudo haberse rendido en el desierto, pero la fe los llevó a experimentar maná, agua de la roca y al final la tierra prometida. Querido amigo, quizá hoy estás mirando tus tinajas vacías, tus cuentas en rojo, tu mesa con poco alimento o incluso tu corazón cansado y vacío. Pero la fe te dice, confía, porque Dios puede multiplicar lo que tienes y llenar lo que te falta. La fe abre los cielos y atrae la provisión sobrenatural de Dios. En conclusión, la fe no solo protege y activa milagros, también te conecta con la provisión diaria de Dios. Por eso Jesús enseñó a orar diciendo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Eso es fe, depender cada día de la provisión de un Padre que nunca falla. Parte 5. La fe como fuerza en la espera. Querido amigo, muchas veces pensamos en la fe como una llave instantánea que abre puertas en el momento exacto en que oramos. Pero la realidad bíblica nos muestra que la fe es también una fuerza que nos sostiene durante la espera. No siempre veremos la respuesta inmediata, y es en ese proceso donde se prueba la calidad de nuestra fe. El apóstol Pablo escribió en Romanos capítulo 8, versículo 25, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Esta declaración es clave. La fe no se limita a creer que Dios puede, sino que persevera creyendo hasta que la promesa se cumple, aun cuando los días, los meses o los años pasen. Un ejemplo claro es Abraham, el padre de la fe. Dios le prometió descendencia, pero pasaron muchos años antes de que viera el cumplimiento de esa promesa en Isaac. Durante ese tiempo enfrentó dudas, desafíos y el paso implacable de la edad, pero su fe lo sostuvo. La Biblia dice que Abraham no se debilitó en la fe, sino que se fortaleció dando gloria a Dios, plenamente convencido de que lo que Dios había prometido era también poderoso para cumplirlo. Esa es la esencia de la fe en la espera. Confiar no en el calendario humano, sino en el tiempo perfecto de Dios. Porque la fe no solo recibe milagros, también enseña a permanecer firme cuando nada cambia. Y en esa espera, Dios trabaja en lo más profundo de nuestro carácter. Querido amigo, la espera no es un castigo, es un proceso de preparación. Muchas veces pedimos a Dios que nos entregue algo de inmediato, pero Él sabe que aún no estamos listos para manejarlo. La fe nos enseña paciencia, nos moldea, nos fortalece. Y cuando finalmente llega la promesa, somos capaces de sostenerla y de valorarla. Miremos otro ejemplo bíblico. José. Dios le dio sueños de grandeza en su juventud, sueños en los que él se veía en autoridad y siendo de bendición para muchos. Pero antes de llegar a ese cumplimiento, tuvo que pasar por la traición de sus hermanos, la esclavitud, la cárcel y la espera prolongada. Humanamente parecía que todo iba en contra de lo que Dios le había mostrado. Sin embargo, la fe lo sostuvo y esa misma fe lo preparó para el día en que fue levantado como gobernador en Egipto. Si José no hubiera esperado con fe, tal vez se habría rendido antes de haber cumplido el plan de Dios.
La espera en fe también nos libra de la desesperación, porque cuando no creemos, nos angustiamos por lo que aún no llega, pero cuando creemos, aprendemos a descansar en que Dios está obrando, aunque no lo veamos. Isaías, capítulo 40, versículo 31 dice: Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Notemos que la espera en Dios no debilita, sino que fortalece. Querido amigo, la fe en la espera es como el ancla de un barco en medio de la tormenta. Aunque las olas golpeen y los vientos soplen, el barco no se hunde porque está asegurado. Asimismo, aunque las pruebas vengan y el tiempo pase, tu vida se mantiene firme porque tu fe está anclada en Dios. Y aquí quiero decirte algo muy importante. La fe en la espera no es pasividad. No significa sentarse con los brazos cruzados, sino vivir cada día con expectativa, con esperanza activa, confiando en que en cualquier momento Dios puede abrir la puerta. Es levantarte cada mañana diciendo: hoy puede ser el día en que la promesa se cumpla. Esa actitud mantiene viva la llama de la fe y te da fuerza para seguir caminando. También es en la espera donde la fe produce fruto en nosotros: la paciencia, la perseverancia, la humildad, el carácter. Todo eso se desarrolla mientras aprendemos a confiar en Dios. El libro de Santiago, capítulo 1, versículo 3, dice: La prueba de vuestra fe produce paciencia. En otras palabras, la fe no solo cambia lo que está fuera de nosotros, también transforma lo que está dentro. Querido amigo, quizá tú estás en ese tiempo de espera. Tal vez oraste por un milagro y aún no lo has visto. Quizá llevas años esperando la restauración de tu familia, la sanidad de tu cuerpo, la provisión de un empleo o el cumplimiento de un sueño que Dios puso en tu corazón. Quiero decirte con toda certeza: no te rindas. La fe te sostiene incluso cuando las respuestas tardan, y aunque el tiempo pase, la fidelidad de Dios no cambia. La fe es la fuerza que te permite decir: aún no lo veo, pero sé que vendrá. Aún no lo tengo en mis manos, pero ya lo tengo en mi corazón, porque Dios lo prometió. Esa es la fe que agrada a Dios. Una fe que no se apaga con el paso del tiempo, sino que se fortalece en la espera. En conclusión, la fe no solo te conecta con milagros inmediatos, también te prepara, te transforma y te fortalece mientras llega el cumplimiento. Porque la fe no se trata únicamente de recibir, sino de perseverar. Y cuando perseveras, no solo obtienes la promesa, también te conviertes en una persona más fuerte, más madura y más cercana a Dios. Parte 6. La fe como visión espiritual que transforma la realidad. Querido amigo, la fe no solo es certeza, poder, escudo y fuerza en la espera. La fe también es visión. Y aquí entramos en una de las facetas más impresionantes de la fe. Ella nos da la capacidad de ver con los ojos del Espíritu lo que todavía no existe en lo natural. El autor de Hebreos, capítulo 11, además de definir la fe como certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve, nos muestra que los héroes de la fe vivieron mirando más allá de lo visible. Abraham, Moisés, Noé, Sara, todos ellos caminaron como si ya vieran con claridad lo que aún estaba oculto. Eso es la fe, ver lo invisible. Tomemos el ejemplo de Noé. Dios le dijo que construyera un arca porque vendría un diluvio. En ese momento, nunca había llovido sobre la tierra de la forma que Dios anunció. Humanamente, no tenía sentido construir semejante barco en tierra seca. Pero Noé tuvo visión espiritual, creyó en lo que no podía ver, y por esa fe salvó a su familia y se convirtió en testimonio de obediencia para las generaciones. La fe entonces no se limita a aceptar lo que vemos con los ojos naturales. Va más allá y abre los ojos del Espíritu para mirar lo que Dios ya ha declarado. Donde otros ven un desierto, la fe ve un manantial. Donde otros ven derrota, la fe ve victoria. Donde otros ven muerte, la fe ve vida. Querido amigo, aquí está un principio poderoso. La manera en que miras tu situación
define la manera en que la enfrentas. Si miras solo con los ojos naturales, verás imposibilidades, verás muros, verás gigantes. Pero si miras con los ojos de la fe, verás oportunidades, verás puertas abiertas, verás la mano de Dios obrando. Por eso la fe no es solamente creer, también es aprender a ver de manera diferente. El apóstol Pablo lo dijo claramente en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Porque por fe andamos, no por vista. Esta frase resume el estilo de vida cristiano. No caminamos guiados únicamente por lo que vemos, sino por lo que creemos. La vista natural es limitada. La fe amplía el panorama y nos conecta con la perspectiva eterna de Dios. Y aquí quiero que pienses en algo. Muchas veces el enemigo intentará nublar tu visión con dudas, con miedo o con pensamientos negativos. Te hará creer que no tienes salida, que tu historia ya está escrita, que no hay futuro para ti. Pero la fe actúa como una luz en medio de la oscuridad. Donde hay confusión, la fe enciende claridad. Donde hay sombras, la fe ilumina el camino. La visión de la fe también cambia la manera en que nos vemos a nosotros mismos. Los israelitas, cuando fueron enviados a espiar la tierra prometida, vieron gigantes y se vieron a sí mismos como langostas. Esa fue la visión natural, una visión distorsionada por el miedo. Pero Josué y Caleb, hombres de fe, miraron con otros ojos. Ellos dijeron: ciertamente la tierra que hemos visto es buena, y si Dios está con nosotros, la poseeremos. Ambos vieron la misma tierra, los mismos gigantes, pero interpretaron la realidad de manera diferente. ¿Qué hizo la diferencia? La fe. Querido amigo, la fe es como un lente espiritual que transforma lo que miramos. Cuando la usamos, dejamos de ver la vida con los ojos de la derrota y comenzamos a verla con los ojos de la esperanza. Y aquí hay algo maravilloso. Cuando cambias tu visión, cambias también tus decisiones y tus acciones. Porque quien ve imposibilidades no se mueve, pero quien ve oportunidades da pasos valientes. Y déjame decirte algo más. La visión de la fe no es fantasía. No se trata de negar la realidad, sino de interpretarla a la luz del poder de Dios. No negamos que los problemas existen, pero afirmamos que son más pequeños que nuestro Dios. No negamos que hay enfermedades, pero creemos que hay sanidad en Cristo. No negamos que haya crisis, pero confiamos en la provisión divina. Por eso, la fe nos invita a ver con esperanza lo que otros ven con desesperación, a mirar más allá del presente y vislumbrar un futuro en el que Dios cumple su palabra. La fe te da la capacidad de vivir hoy como si ya estuvieras en el mañana que Dios prometió. Esa es la visión que transforma. Querido amigo, piensa en tu propia vida. ¿Qué estás mirando ahora? Tal vez ves puertas cerradas, caminos bloqueados, un panorama oscuro. Pero hoy te digo, cambia el lente. Mira con los ojos de la fe. Cree que detrás de esas puertas cerradas hay una que Dios abrirá para ti. Cree que detrás de ese muro hay una victoria esperándote. Cree que aunque no lo veas aún, Dios está trabajando en silencio para manifestar lo que te prometió. En conclusión, la fe no solo nos sostiene ni nos protege, también nos enseña a ver. Nos regala una visión sobrenatural que transforma nuestra manera de interpretar la vida. La fe abre los ojos del corazón para ver lo invisible, para creer en lo eterno y para caminar con esperanza, incluso en medio de la adversidad. Y cuando aprendes a mirar con fe, nada ni nadie puede robarte la certeza de que Dios está a tu favor. Parte 7. La fe como motor que impulsa a la acción. Querido amigo, hemos hablado de la fe como certeza, como poder, como escudo, como fuerza en la espera y como visión espiritual. Ahora llegamos a un punto crucial. La fe no es estática, la fe es dinámica. La fe no se queda en pensamientos bonitos ni en emociones pasajeras. La fe verdadera es un motor que impulsa a la acción. Santiago capítulo 2, versículo 17 dice: la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. En otras palabras, creer sin actuar es como tener un vehículo sin gasolina. Luce bien,
pero no te lleva a ninguna parte. La fe genuina siempre se traduce en pasos concretos, en decisiones valientes, en obediencia activa. Miremos a Abraham nuevamente cuando Dios le dijo que dejara su tierra y su parentela para ir a un lugar que él le mostraría. Abraham no se quedó sentado esperando una confirmación más clara. Dio un paso de fe, dejó lo conocido y caminó hacia lo desconocido. Esa acción fue la prueba tangible de su fe. No sabía exactamente dónde llegaría, pero confiaba en quien lo guiaba. La fe también impulsó a Moisés a levantar su vara frente al Mar Rojo. Humanamente eso parecía inútil. ¿De qué servía alzar un palo frente a toneladas de agua? Pero Moisés obedeció y al hacerlo, el mar se abrió. La fe lo llevó a actuar y la acción liberó el milagro. Otro ejemplo impactante lo encontramos en el Evangelio de Marcos, capítulo 2, con los amigos del paralítico. Ellos creyeron que si llevaban a su amigo a Jesús, él sería sanado, pero no se quedaron en la teoría. Lo cargaron, lo llevaron hasta la casa y como no pudieron entrar por la multitud, abrieron un hueco en el techo y lo bajaron hasta donde estaba el maestro. Esa fue una fe en movimiento. Y la Biblia dice que al ver Jesús la fe de ellos sanó al paralítico. Nota que Jesús no solo vio al enfermo, también vio la acción de fe de sus amigos. Querido amigo, este es un punto vital. La fe se demuestra no con palabras, sino con hechos. Si dices que confías en Dios, pero tus acciones reflejan miedo y duda, tu fe se queda a medio camino. Pero cuando decides dar pasos concretos, aunque tu corazón, demuestras que tu confianza es real. La fe es lo que nos lleva a emprender, aunque no tengamos todos los recursos. La fe es lo que nos mueve a perdonar aunque aún duela. La fe es lo que nos empuja a sembrar aunque el terreno parezca seco. La fe es lo que nos motiva a seguir sirviendo a Dios, aun cuando no vemos resultados inmediatos. Querido amigo, quiero que pienses en tu vida. Hay áreas donde has creído en tu mente, pero aún no has actuado con fe. Tal vez Dios te ha hablado de un proyecto, de un ministerio, de una reconciliación familiar, de un sueño que Él mismo puso en tu corazón, pero has estado paralizado por el miedo. Hoy la fe te dice, levántate y da ese paso, porque la fe que no se mueve, se muere, pero la fe que se pone en acción, abre caminos que nunca imaginaste. Y aquí quiero mostrarte algo más. La fe en acción no siempre implica cosas gigantescas. Muchas veces se manifiesta en pasos pequeños pero constantes. Puede ser orar cada mañana aunque no sientas ganas. Puede ser dar gracias a Dios aun cuando la situación parece adversa. Puede ser ayudar a alguien en necesidad aun cuando tú también estás esperando provisión. Son pasos sencillos, pero cada uno de ellos activa la fe y demuestra tu confianza en Dios. Dios les pidió algo que sonaba extraño, marchar alrededor de la ciudad durante 7 días y luego gritar. Humanamente eso parecía una locura, pero ellos obedecieron. La fe los movió a actuar aunque no entendieran, y esa obediencia trajo abajo los muros más imponentes de su tiempo. Querido amigo, eso nos enseña que la fe no siempre se entiende, pero siempre obedece. Y cuando obedecemos, el poder de Dios se manifiesta. No se trata de tener todas las respuestas. Se trata de creer en aquel que sí las tiene. En conclusión, la fe es un motor que impulsa a la acción. No basta con decir que creemos. Necesitamos demostrarlo con pasos valientes, con decisiones coherentes, con obras que respalden nuestras palabras. Porque la fe que actúa abre mares, derriba muros, sana enfermos, restaura familias y transforma vidas. Y tú, querido amigo, estás llamado a vivir una fe que no se queda quieta, sino que avanza, se mueve y conquista lo que Dios ya ha prometido para ti. Parte 8. La fe como resistencia en medio de la prueba. Querido amigo, la vida cristiana no está libre de dificultades. La Biblia nunca nos promete que no tendremos pruebas, enfermedades, crisis o momentos de dolor. Al contrario,
Nos advierte que estas cosas son parte de nuestra realidad en un mundo caído. Sin embargo, lo que sí nos promete es que con fe podemos resistir, perseverar y salir victoriosos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Este pasaje nos muestra que la fe es como un metal precioso. El oro se purifica en el fuego, y de la misma manera la fe se fortalece en la prueba. Esto significa que las dificultades no destruyen la fe, al contrario, la hacen más firme, más pura, más resistente. Cada vez que enfrentamos un desafío y decidimos creer en Dios, a pesar de las circunstancias, nuestra fe crece. Como los músculos que se fortalecen bajo el peso, la fe se fortalece en la presión de la prueba. Pensemos en Job. Él lo perdió todo, sus riquezas, su familia, su salud. Humanamente tenía razones suficientes para renegar de su fe. Sin embargo, declaró: yo sé que mi Redentor vive. Esa declaración fue un acto de fe en medio del dolor más intenso, y al final Dios no solo lo restauró, sino que le dio una doble bendición. Job nos enseña que la fe que resiste en la prueba nunca queda sin recompensa. Querido amigo, quizá tú también estás enfrentando tu propio fuego. Puede ser una enfermedad que desgasta tu cuerpo, una situación económica que parece sin salida, un problema familiar que rompe tu corazón. Y puede que te preguntes, ¿por qué Dios permite esto? La respuesta no siempre la entenderemos en el momento, pero lo que sí podemos saber es que en medio de la prueba, Dios está forjando en ti una fe más fuerte, una fe que no se quiebra con el primer viento, sino que permanece como roca sólida. La fe también nos da la capacidad de levantarnos después de caer, porque todos en algún momento fallamos, cometemos errores, nos debilitamos, pero la fe no se trata de nunca caer, sino de siempre levantarse. Proverbios capítulo 24, versículo 16, dice: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Esa es la resiliencia de la fe. Aunque tropieces, aunque fracases, la fe te impulsa a no rendirte, a levantarte una vez más, confiando en que Dios no ha terminado contigo. La fe es resistencia, porque nos enseña a mirar más allá del momento presente. Pablo escribió en 2 de Corintios, capítulo 4, versículos 17 y 18. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. La fe nos recuerda que el sufrimiento es temporal, pero la gloria es eterna. Querido amigo, eso cambia por completo nuestra perspectiva. La prueba deja de ser un callejón sin salida y se convierte en un puente hacia una mayor bendición. La resistencia de la fe nos da la fuerza para decir: esto no me destruirá, esto me hará más fuerte, esto no es el final, es el proceso que Dios está usando para llevarme a un nivel más alto. Y aquí quiero que pienses en algo. La resistencia no es quedarnos inmóviles, esperando a que pase la tormenta. Es mantenernos firmes en la confianza, alabando a Dios en medio del dolor, declarando sus promesas, aun cuando no vemos el cumplimiento, siguiendo adelante cuando todo grita que retrocedamos. Esa es la resistencia activa que produce la fe. Un ejemplo perfecto de esto es Pablo y Silas en la cárcel. Habían sido azotados injustamente y estaban encadenados en un calabozo oscuro. Humanamente podían haberse quejado, rendido o desesperado, pero ellos levantaron cantos de alabanza en medio de la medianoche. Esa fue la resistencia de la fe. Y como resultado ocurrió un terremoto. Las cadenas se rompieron y las puertas se abrieron. Lo que parecía una derrota
se convirtió en un escenario para un milagro. Querido amigo, lo mismo puede pasar en tu vida. Tal vez hoy estás en tu propia medianoche, con cadenas que parecen imposibles de romper. Pero si decides creer y levantar tu voz en fe, verás cómo Dios abre caminos donde no los hay. La fe que resiste en medio de la prueba prepara el terreno para el milagro. En conclusión, la fe es la fuerza que nos permite resistir. Es el ancla que nos mantiene firmes cuando los vientos arrecian. Es el fuego que no se apaga aún en las noches más oscuras. Es la certeza que nos levanta cada vez que caemos. Y cuando esa fe resiste, no solo salimos más fuertes, también glorificamos a Dios con nuestro testimonio, mostrando al mundo que la fe no es teoría, sino una realidad que sostiene en todo tiempo. Parte 9. La fe como inspiración y legado para otros. Querido amigo, la fe no es un asunto individual únicamente. Aunque cada uno de nosotros debe ejercitarla de manera personal, la fe también tiene un efecto contagioso, un poder de influencia que trasciende nuestra propia vida. La fe no solo sostiene a quien la posee, sino que inspira a otros y se convierte en un legado espiritual que puede impactar a generaciones enteras. Hebreos capítulo 11 es conocido como el Salón de la Fama de la Fe. Allí encontramos nombres como Abel, Noé, Abraham, Sara, Moisés, Josué, Rahab y muchos más. Lo interesante es que la Biblia no nos cuenta de ellos solo como personajes aislados, sino como ejemplos para nosotros. Sus historias quedaron registradas no únicamente porque ellos creyeron, sino porque su fe inspiró a otros y sigue inspirando hasta hoy. Eso significa que tu fe también puede convertirse en un ejemplo para quienes te rodean. Miremos a Abraham. Su decisión de creer a Dios cuando todo parecía imposible no solo lo bendijo a él, sino que lo convirtió en padre de multitudes. Su fe abrió camino para que una nación entera naciera de su descendencia. Rahab, la mujer que escondió a los espías en Jericó, creyó en el Dios de Israel y su fe no solo salvó su vida, sino también la de su familia. Moisés confió en que Dios lo respaldaría y su fe liberó a un pueblo entero de la esclavitud. Esto nos muestra que la fe nunca se queda en un solo corazón. La fe siempre genera un impacto más allá de la persona que la ejerce. Cuando tú decides creer en Dios en medio de las pruebas, cuando permaneces firme, aun cuando todos a tu alrededor dudan, tu fe se convierte en luz, en testimonio y en fuerza para los demás. Querido amigo, piensa por un momento en las personas que tienes cerca, tu familia, tus hijos, tus amigos, tus compañeros de trabajo. Tal vez ellos no leen la Biblia, pero leen tu vida, y cuando ven que tú mantienes la fe en Dios, aún en las tormentas, ellos se inspiran y son desafiados a creer también. Tu fe puede ser el sermón más poderoso que ellos escuchen. Deuteronomio capítulo 6 nos enseña que la fe debe transmitirse de generación en generación. El texto dice: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. La fe no es solo para ser vivida, es también para ser enseñada y heredada. Lo que tú crees hoy puede marcar la historia de tus hijos y de los hijos de tus hijos. Y aquí hay algo maravilloso. La fe inspira no solo con grandes hazañas, sino también con actos cotidianos. Una madre que ora fielmente por su familia, aunque no vea respuestas inmediatas, inspira a sus hijos a confiar en Dios. Un padre que permanece íntegro en su trabajo, aun cuando otros ceden a la corrupción, inspira a sus compañeros. Un joven que decide mantenerse firme en sus valores, a pesar de la presión de su entorno, inspira a sus amigos. La fe se convierte en un legado silencioso, pero poderoso. Querido amigo, no subestimes el impacto de tu fe. Puede que pienses que tu vida es pequeña,
que tus decisiones de fe no tienen relevancia, pero lo cierto es que siempre hay alguien observando. Siempre hay alguien que puede encontrar esperanza al verte creer. Tu fe puede ser la chispa que despierte la fe en otro. La Biblia dice en Mateo capítulo 5, versículo 14, «Vosotros sois la luz del mundo». La fe es precisamente lo que enciende esa luz. Y cuando decides mantenerla encendida, aunque los vientos quieran apagarla, tu luz ilumina el camino de otros que están en tinieblas. Un ejemplo claro de esto lo vemos en la vida de Esteban, el primer mártir cristiano. Mientras era apedreado por su fe en Cristo, levantó los ojos al cielo y declaró que veía la gloria de Dios. Su fe en medio de la muerte impactó a quienes lo rodeaban, incluyendo a Saulo de Tarso, quien más adelante se convertiría en el apóstol Pablo. Lo que Esteban hizo en sus últimos momentos fue un legado de fe que trascendió su vida y cambió la historia de la iglesia. Querido amigo, tu fe tiene el mismo potencial. No sabes a quién puede estar inspirando hoy. Puede ser un hijo, un vecino, un amigo o incluso alguien que te observa a la distancia sin que lo sepas. Tus decisiones de fe tienen un eco que resuena mucho más allá de lo que imaginas. En conclusión, la fe no es un tesoro privado. Es un don que cuando lo vivimos con autenticidad se convierte en legado. Una fe firme inspira a los que están débiles. Una fe perseverante da ejemplo a los que se rinden. Una fe obediente abre caminos para los que vienen detrás. Y así tu vida deja de ser solo tuya, porque se transforma en un canal a través del cual otros pueden conocer el poder sobrenatural de la fe. Parte 10. La fe como victoria que vence al mundo. Querido amigo, si hasta aquí hemos visto cómo la fe sostiene, protege, inspira y nos impulsa a actuar, ahora debemos comprender que la fe también es victoria. No una victoria cualquiera, sino una victoria que trasciende lo humano, porque viene directamente de Dios. El apóstol Juan escribió en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, «Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe». Aquí encontramos una verdad poderosa. Lo que nos hace vencedores no son nuestras fuerzas, no es nuestra sabiduría, no es nuestro poder humano, sino nuestra fe en Dios. El mundo en este contexto representa todas las corrientes que se oponen a la voluntad de Dios. El pecado, las tentaciones, las pruebas, las aflicciones, las filosofías engañosas, la incredulidad. Y aunque todo esto parece abrumador, Juan nos asegura que nuestra fe tiene la capacidad de vencerlo. La fe es la fuerza que nos levanta sobre lo que intenta derribarnos. Querido amigo, la fe te hace más que vencedor porque te conecta con la victoria de Cristo. Jesús ya venció en la cruz, venció al pecado, venció a la muerte, venció al enemigo. Y cuando creemos en Él, esa victoria se convierte en nuestra victoria. No luchamos para ver si vencemos. Luchamos desde la posición de victoria que Cristo ya aseguró. La fe es la que nos permite apropiarnos de esa victoria y vivirla cada día. Mira lo que dice Romanos, capítulo 8, versículo 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nota la expresión más que vencedores. Eso significa que no solo sobrevivimos a las pruebas, sino que salimos de ellas fortalecidos, transformados y con un testimonio de la fidelidad de Dios. Un ejemplo claro lo encontramos en David frente a Goliat. Para el ejército de Israel, ese gigante representaba derrota y humillación. Pero David, armado de fe, no solo lo venció, sino que su victoria inspiró a todo un pueblo a levantarse contra sus enemigos. Eso es lo que hace la fe. Convierte las batallas que parecen imposibles en escenarios de victoria que glorifican a Dios. La fe también nos da victoria sobre el pecado. Romanos capítulo 6 nos enseña que ya no somos esclavos del pecado, porque la fe en Cristo nos ha hecho libres.
Tal vez luches con debilidades, con hábitos que parecen imposibles de vencer, pero la fe te recuerda que ya no vives bajo condenación, sino bajo la gracia. Cada vez que eliges creer en lo que Dios dice sobre ti, en lugar de lo que dice tu tentación, estás venciendo. Y quiero que veas esto. La fe no significa que no habrá batallas, significa que en cada batalla ya tienes asegurada la victoria. Puede que enfrentes momentos duros, pero la fe te recuerda que el final de la historia ya está escrito. Jesús dijo en Juan, capítulo 16, versículo 33, «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Esa es la base de nuestra victoria, creer que si Él venció, nosotros también venceremos. Querido amigo, hay victorias que solo se alcanzan por medio de la fe. No importa cuán fuerte seas ni cuántos recursos tengas, hay batallas que solo se ganan creyendo. La fe abre la puerta a una fortaleza que no proviene de nosotros, sino de Dios mismo. Y esa fortaleza nos levanta cuando pensamos que no podemos más. Nos da esperanza cuando todo parece perdido y nos asegura que al final saldremos adelante. La fe también nos da victoria sobre el temor. El miedo es una de las armas más poderosas del enemigo porque paraliza, limita y roba el gozo. Pero cuando la fe entra en acción, el miedo retrocede. Recordemos lo que dice el salmista en el Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? La fe en Dios elimina el poder del miedo, porque nos hace conscientes de que no estamos solos. Querido amigo, cada vez que eliges confiar en Dios en lugar de rendirte al temor, cada vez que decides perseverar en lugar de abandonar, cada vez que declaras victoria en lugar de derrota, tu fe está venciendo al mundo. Y esa victoria no es temporal ni limitada. Es una victoria eterna que marca tu vida y la de los que te rodean. En conclusión, la fe es la victoria que vence al mundo. No importa cuán fuerte sea la tormenta, ni cuán grande sea el gigante, ni cuán oscura sea la noche. La fe te asegura que en Cristo eres más que vencedor. Y cuando caminas con esa certeza, ya no vives como víctima de las circunstancias, sino como alguien que ha sido llamado a triunfar en todas las áreas de la vida.